Bueno, pues nada, vamos a empezar ya con la presentación del libro, que es lo que estamos deseando todos, que Óscar nos cuente algo de su libro. Poquito. Un poquito, para que luego pues todos vayamos directos a adquirirlo, a comprarlo y a apoyarle en esta nueva aventura. Bueno, él me dijo que estuviera aquí. Yo cada vez que... ¿Nos tienes acostumbrados ya a un libro por legislatura, casi, más o menos? Bueno, no es mucho, no es mucho. Como has repetido, los votantes si lo quieren, pues tenemos libro y alcaldesa. Bueno, posiblemente repetimos. En este libro podamos ver también la evolución de Óscar, de todos aquellos, la Hermandad de los Condenados, que creo que fue el primero, ¿fue la Hermandad de los Condenados? Bueno, fue Milicianos del Hogar. Milicianos del Hogar. Sí. Y bueno, pues seguramente que vemos esa evolución de Óscar a lo largo de tantos años, pero siempre con la calidad que le caracteriza, y sabemos que aquí en Cabeza del Buey sus libros son esperados y, pues sí. Y además, bueno, cuando uno abre para ver algo de su libro y te encuentras que en librerías y demás te pone que es un thriller histórico original y apasionante, pues te dan ganas directamente de ir a comprarlo. Nosotros siempre tendrás nuestro apoyo, Óscar, porque sabemos que además trabajas mucho y has trabajado mucho para que tener el renombre, porque ya podemos decir que tenemos un escritor de renombre en Cabeza del Buey, y no es pasión de Capos-Jovense, no es pasión de Capos-Jovense. Él... Nos oye muy bien. Ay, yo es que hablo muy bajo, entonces intento subir el tono, ¿vale? Porque tengo el tono un poquito bajo. Ahora bueno, lo que os decía simplemente... venga. Que lo que os decía simplemente, que bueno, que él sabe que cuenta con nuestro apoyo, que además hemos seguido su obra desde el inicio, que yo pensé que la primera era la Hermandad de los Condenados, pero parece ser que Milicianas del Hogar fue el primero, que todos conocemos y todos recordáis, porque le hemos hecho el seguimiento aquí en su pueblo. Y bueno, ahora nos sorprende con una nueva novela, que es un thriller original y apasionante, y que estamos dispuestos todos a empezar a leerlo en cuanto termine esta presentación, y nos vamos allí a comprarlo porque seguro que promete. Bueno, él va a contar, ¿no? Se desarrolla en Extremadura, en Guadalupe, parte de la trama. De la trama en Guadalupe, y seguramente que no nos va a dejar indiferente a ninguno. Cuando se presenta un libro siempre se abre una puerta a la imaginación, a la creatividad, a la cultura. Y si ese libro además es de un autor capos-jovense como Óscar, pues con mucha más razón tenemos que apoyarlo y sacarlo adelante, y cuentas con nosotros para lo que necesites siempre, Óscar. Muchísimas gracias. A mí no me aplaudáis a él, Yo me voy a sentar ahí y ahora un momento, porque yo también te quiero agradecer. Venga. Agradecer a todos los que estáis aquí, a todos y cada uno de los que estáis aquí, incluso a los que venís de Bruselas, Manoli. Y bueno, siempre es un honor poder estar en tu pueblo. Además, ya sabes que yo, hablando también con Gemma, elegí que fuera la primera presentación aquí. De hecho, cuando se tuvo que suspender por un tema de logística, pues había otras presentaciones que las hemos pospuesto, porque a mí me hace mucha ilusión venir a mi pueblo, que siempre soy muy bien acogido, os conozco a todos, me conocéis de siempre, y entonces pues para mí es un verdadero honor y placer. Y por supuesto agradecer al Ayuntamiento de Cabeza del Buey y tú como alcaldesa, que siempre estás apoyándome. Además tenemos amistad personal de siempre, no es de ahora, y a todos y cada uno de los que componen la corporación en general, a los medios de comunicación, al Club de Lectura, a Ana, a todos en general. Muchísimas gracias. No, el agradecimiento es a ti por elegir tu pueblo, que bueno, que no hace falta porque sabemos que te tira y no puede ser de otra manera. Pero sí, hombre, agradecer que la presentación y que el primer pueblo donde se hace esa presentación sea tu pueblo, que siempre te acuerdes de Cabeza del Buey. Y nada, es que nos conocemos de siempre, de la adolescencia, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues somos amigos. De cuando la canción de Europe, acuérdate. Sí, más o menos. La discoteca Contacto. Ahí. Bueno, ahí lo dejamos ya. Ahí lo dejamos. Bueno, nada. Pues muchísimas gracias. Un placer, Óscar. Gracias. Me sientas tu tiempo. De acuerdo. Cambiamos Ana por Ana. Hemos elegido este formato de entrevista, que sí que es verdad que últimamente las dos últimas que hemos hecho lo hemos hecho así. Ahora pues se lleva más que pues preguntar, ¿no? No que el escritor o el autor nos cuente y después que haya un turno de preguntas, que lo va a haber igualmente, sino que establezcamos pues una conversación y luego al final pues siempre damos el turno de palabra. Esto, Ana, es como tú preguntas lo que quieras, que yo te diré Efectivamente, lo que me parezca, pero bueno.
Bueno, pues como bien ha dicho Ana, nosotros te agradecemos por la parte que me toca la biblioteca que la primera presentación haya sido aquí. Digamos como la finalización de todas las actividades que hemos hecho con motivo del Día de las Bibliotecas, que fue el 24 de octubre, y que hemos hecho actividades durante todo el mes de octubre y que continuamos ahora los primeros días de noviembre. Pues entramos ya de materia, ¿vale? Porque tenemos muchas preguntas y no queremos tampoco enrollarnos mucho. Lo primero, ¿qué tipo de género, qué género de novela nos podemos encontrar con la Biblia Escarlata? Bueno, pues esta es fácil, ¿eh? Esta la puedo contestar. Esta la puedes contestar. Es novela histórica, en general es novela histórica, pero también tiene tintes de novela negra. Por eso, desde el grupo editorial se califica como un thriller histórico. Pero básicamente es novela histórica para los aficionados, los fans de este género, con esos ribetes negros. La noticia no solo está en que hayas publicado esta novela, que es muy importante porque sabemos que llevas mucho tiempo trabajando en ello, sino que das el salto a una gran editorial nacional. ¿Qué nos cuentas de la editorial Oscar? Bueno, es uno de los sellos de Penguin. Penguin Random House, grupo editorial, que es todo el nombre, es líder en publicaciones en castellano a nivel internacional. El capital es americano, tienen sede en Miami, y luego tiene franquicias por todo el mundo hispanoamericano y también Europa, en España, en Portugal, desde Ciudad de México a Buenos Aires, Estados Unidos, como he dicho, y desde luego en todas las plataformas, redes y demás. Entonces, es un salto cualitativo, principalmente, y me ha exigido muchísima dedicación. Llevo, desde que empecé con la idea originaria hasta que está aquí a vuestra disposición, en la librería o en la biblioteca, pues más de 3 años de trabajo. Porque además, al ser una novela histórica, no solamente tienes que estudiar lo que es el ámbito geopolítico o territorial, es mucho más, luego si queréis lo podemos desarrollar, sí. Pues desde las modas de la época, las comidas de la época, los personajes concretos de aquella época, si quieres que, a pesar de ser ficción, siga siendo novela histórica. Entonces el salto ha sido, pues, no está bonito que lo diga yo, pero es un salto cualitativo muy importante. Porque, ¿qué te implica a ti ahora, por ejemplo, dar ese salto, estar en este universo de esta editorial? Pues básicamente es, además del acabado del libro, que es como una pequeña obra de arte, si lo podéis incluso leer, tocar, la forma que tiene de estructurarse, las tintas que tiene, pero bueno, eso es algo material. Lo que supone es que puede llegar a miles de lectores, si así lo desean. Y está en todas y cada una de las plataformas, que yo ni las conozco, muchas de ellas, porque me hablan de alguna serie de plataformas que digo, pues bien, pero que no sé qué plataformas son. Y está en todas las grandes superficies, que no voy a nombrar, pero en todas las imaginadas, y bueno, en todas las librerías que al uso y demás, y bueno, pues es lo que te he dicho, es un salto importante. Muy importante, es realmente importante. Volvemos a la novela, para aquellos que, bueno, no la hayan comprado todavía, no la hayan podido ver, ni siquiera leer, digamos, la sinopsis. ¿En qué época está ambientada la obra? Está ambientada en la segunda mitad del siglo XVII, digamos que entre 1650 y 1700. Es la época del Imperio de los Austrias, ya los miro a ellos porque si no... Sí, mírate, pues si no estamos de perfil todo el tiempo. Es la época del Imperio de los Austrias, ya en el ocaso de la dinastía de los Austrias, y luego además conlleva, pues bueno, todo lo que he dicho antes, todo el tema geopolítico, de todo lo que está ocurriendo en Europa en esa época, también en el norte de África, también las llamadas colonias de ultramar, pero la época es esa, finales de segunda mitad del siglo XVII, época del barroco, ya el siglo de oro ha dado ya los últimos coletazos, el gran siglo de oro irrepetible, creo yo, en la historia de nuestro país, y ese, digamos, es el encaje en el que se marca la novela. ¿Los personajes que leeremos son reales? ¿Son ficticios? ¿Nos puedes decir algo? Los personajes son totalmente reales. El otro día en una entrevista en una radio del norte de Sevilla me preguntaba que le dijera una cifra, ¿no? Yo no los he contado, pero más del 90% de los personajes que aparecen en la novela son personajes contrastados, que se han estudiado en los archivos y que aquí cobran vida propia. No deja de ser ficción, pero son personajes totalmente reales. Y lo que les sucede en la novela tiene que ver con la vida, hasta donde nosotros hemos podido investigar, de esos personajes. Ya te digo, más del 90% de los personajes son todos reales. Desde el rey Planeta, como era Felipe IV, que aquí ya aparece fallecido, su sucesor, Carlos II, el hechizado, la reina regente,
los duques de Feria, que tienen mucha vinculación con Extremadura, e incluso una pareja muy pintoresca, que es digamos que es la pareja principal, ahora diríamos de detective, en aquella época son pesquisadores, los pesquisidores, que es un jesuita y una mujer, que no voy a desvelar más, pues también son reales. Y con vinculación, en el caso de la mujer, estrictamente con Extremadura. Busqué un personaje que fuera extremeño y que fuera un personaje principal dentro de la obra. ¿Te apetece hablarnos algo sobre el hechizado? Bueno, sí, Carlos II se le conoce como el hechizado y yo creo que es que no le hacen mucha justicia. Yo, después de haber estudiado su historia, no con todos los matices, porque no deja de ser un rey absoluto, porque en esa época era el tipo de gobierno eran las monarquías absolutas, pero no fue tan mal rey. Al final consiguió mantener un poco a duras penas el imperio de las Españas, el imperio español, y también tuvo cosas muy importantes, como quiso acabar con la hambruna del país, quiso también acabar con los cargos que ocupaban nobles y padres de la Iglesia, eclesiásticos, y poner en esos cargos a gente técnica que supiera del asunto para llevar la economía, por ejemplo. Terminó con las bancarrotas que todos los Austrias anteriores, sus antepasados, habían dejado a España con tantas guerras. Este es el último de los Austrias. Y el primero empezó con Carlos V, se le conoce, Carlos I de España y V de Alemania, Felipe II, que serían los Austrias mayores, y luego ya viene Felipe III, su padre, Felipe IV, que era el rey planeta, por aquello del imperio planetario, debió de ser, y Carlos II. Y la verdad es que las crónicas de la época, viene una referencia al final, porque hay una nota de autor, que no es muy extensa, 4 o 5 páginas, donde yo, bueno, pues hablo un poco de aquella, porque la novela él es menor de edad, entonces la regencia de su madre, Mariana de Austria. Y hay una descripción de la época del nuncio del Papa, el Papa era Alejandro VII, que no le hace mucha justicia. Hablan de él pues como una persona contrahecha, mal hecha, utilizando vocablos de la época, en la que dice, bueno, que es de grandes orejas, prominentes orejas, que no tiene voluntad propia, como si se le pudiera engañar, que al caminar se tiene que ir apoyando, que se cimbrea un poco como un junco, esa falta de estabilidad que hablan de Carlos II, poco menos que un adefesio, que diríamos aquí. ya lo leeréis, porque son textos históricos sacados de archivos, y aparte vienen otros textos históricos más. Entonces, la apariencia física que parece ser que proyectaba a Carlos II fue lo que le llevó a que le dijeran el hechizado, porque es una época de muchas supersticiones. Entonces, que la cabeza visible del imperio, que lo máximo en aquella época era el rey, por encima del rey no había absolutamente nada, salvo Dios, que también lo podemos hablar si te parece oportuno, tuviera esa imagen, pues claro, eso a la gente, sobre todo a los tercios de los ejércitos españoles, pues como un poco que le echaba para atrás, que le venía para abajo. Y sobre todo los enemigos de los Austrias, los enemigos de España, los enemigos del imperio, que eran muchísimos, pero eran muchísimos por sus propios intereses, como por ejemplo por potencias de la época, como era Francia, como era Inglaterra, o como era lo que llamamos Holanda, que realmente no es Holanda, eran los países las provincias unidas independientes de Flandes. Pues lo que querían era pues acabar con ese imperio, porque ellos tenían sus propios intereses económicos, militares, políticos, etc. Entonces, bueno, pues encontraron, digamos, que una brecha para atacar la cabeza visible del imperio en la persona de Carlos II. Por eso viene lo del hechizado, por un poco la forma física que tenía o que aparentaba. En la novela hay una trama principal, hay varias. ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno, hay varias tramas. Sí. Hay una trama principal y luego hay varias tramas secundarias que se van entrelazando. La trama principal transcurre en Extremadura. No estoy diciendo nada que no podáis ver porque la sinopsis aparece reflejada y en cualquier, bueno, que me metéis en cualquier página y os lo dice. Y concretamente se circunscribe mucho al Ducado de Feria. El Ducado de Feria tenía el principal baluarte en Feria, en la localidad de Feria, pero también el bastión principal era Zafra. Si habéis estado alguna vez en Zafra, lo que hoy es el Parador Nacional de Zafra, era el alcázar de los duques de Feria. Por supuesto, tenían posesiones en Madrid, que es donde estaba la Villa y Corte de Madrid, y por toda España, principalmente. Y ahí ahí viene la trama principal. También en Guadalupe. Hay unas referencias específicas a Guadalupe, aparte de la portada, que es un portadón, que no lo voy a desvelar. Y bueno, la trama principal es que
aparecen unos crímenes, unos asesinatos de los regidores del Cabildo. Sería hoy, Ana, no va por ti, los concejales de los ayuntamientos, y Gemma, que estás por allí. Bueno, pues aparecen asesinados los regidores de Cabildo, que en aquella época eran los representantes de los gremios de comerciantes, con un poder casi tan absoluto como el rey a nivel del imperio, pero ellos en su ciudad, en el Cabildo, porque eran los que ponían la pasta, sinceramente, y los que mantenían la tesorería ducal, la tesorería real, etc. Y no se sabe quién está detrás ni por qué suceden esos asesinatos, que además son asesinatos un poquito, de aquella manera, un poquito brutos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esa digamos que sería la trama principal. ¿De alguna de las secundarias nos puedes desvelar algo? Bueno, un poquito, ¿Alguna cosita? pero poco. Poco. Hay secundarias más perceptibles y otras que son menos perceptibles, más invisibles. Si quieres te hablo de las perceptibles. Dos, en concreto. Uno que tiene que ver, esto va a sonar mucho, con el tema del Principado de Cataluña, y otra que tiene que ver, por ejemplo, con las grandes migraciones de aquella época. ¿Empiezo por la segunda? La que tú quieras. Bueno, las grandes migraciones de aquella época pues es a través del mercado de esclavos. La esclavitud era una actividad reglada, regulada en todos los cabildos del imperio, pero no solamente de España, sino de España, de Portugal, de Inglaterra, de Francia, y había lonjas especializadas, como puede ser la de Zafra, en la compraventa de esclavos, y aparecen los rollos notariales, los protocolos notariales, donde una persona, por ejemplo, cuando moría, pues dejaba a sus herederos pues una casa, 4 negros bozales se llamaban los que venían de África, un burro y lo que fuera. Entonces, es una actividad totalmente reglada, pero tenéis que tener en cuenta que la esclavitud, que eran estas grandes migraciones de la época, no solamente eran esclavos negros, la esclavitud era también esclavos blancos, y esto es una gran novedad que yo introduzco en la novela, aunque no es la trama principal, pero sí que aparece, porque de los esclavos blancos no hay mucha literatura, y los esclavos blancos eran las racias que los reyes árabes, musulmanes, todo lo que era la Berbería, lo que hoy diríamos el Magreb, atacaban las costas españolas, en Motril, en Almería, en Granada, también las costas sicilianas, las costas napolitanas, todo lo que hoy sería la zona de Bosnia, de Grecia, y las batallas cuando apresaban, y esos esclavos blancos cristianos eran muy apreciados en los reyes, en los territorios de los reyes musulmanes, en Argel, en Trípoli, en Egipto, y por supuesto se vendían muy bien en Oriente, por lo que se ha podido estudiar. Entonces, esa trama de esclavitud, blancos, negros, de personas en cualquier caso, era algo regulado y, aunque nos parezca una locura, pero era algo normalizado, con sus propias leyes, sus propias normativas y ordenanzas municipales de cada cabildo que tenían esas plazas fuertes. Y lo de Cataluña. Y lo de Cataluña. Que no quiero cansar con el tema de Cataluña, pero bueno, brevemente. Bueno, el Principado de Cataluña siempre ha tenido ansias de emancipación de la corona española. Entonces, estas ansias de emancipación pues eran auspiciadas principalmente por los condes más poderosos que formaban el Principado de Cataluña, que era el conde de Barcelona y el conde de Manresa, y luego al rebufo de ellos pues todos los demás. Y la forma de aplacar esos ánimos levantiscos, esos ánimos belicosos, eran de dos formas, no había más, o a la fuerza o por pacto. Hoy en día, verá, puede sonar un poco así, pero hoy en día digamos que al rey pues, no se le hace mucho caso. Pero en aquella época el rey era, como he dicho antes, lo máximo, por encima de él solo estaba Dios. Entonces el rey tenía, la palabra del rey era la ley, con poderes plenipotenciarios sobre vida y hacienda. Os voy a contar solamente una anécdota que no aparece en la novela, que por eso la cuento. En 1650, por ejemplo, la ciudad de Barcelona se levanta en armas contra la corona porque pretendían, pues eso, auspiciar la emancipación del Principado, el Principado de Cataluña. Y la forma de aplacarlo fue a través de sitiarlos, un sitio férreo de la ciudad durante más de un año, y que ni siquiera el ejército francés, que estaba coaligado con lo que he dicho antes, los condes catalanes, pudieron romperlo. Entonces, después de un año de sitio, pues ya la hambruna, la enfermedad, hizo que ya se pudieran quitar de en medio. El Principado de Cataluña, como iba a decir, la ciudad de Barcelona ya no podía más y al final se tuvo que deponer la actitud y acatar otra vez la ley del monarca, la ley bueno, en este caso de los Austrias, que sería Felipe IV. Otra forma, y esto ya sí os suena mucho más, porque ya no suena todo, mediante pacto.
mediante pactos, convenios, acuerdos, privilegios, prerrogativas, por ejemplo, que no tuvieran que pagar impuestos reales o eximirlos de algunos impuestos reales, darles la oportunidad que tuvieran ellos la propia recaudación de impuestos, de las gabelas, que se decía entonces. Era una forma de hacerlo. Y un pequeño inciso, porque esto ya para reírnos un poco. Quien llevó a cabo el sitio de Barcelona fue un príncipe español que tenía el título de Su Serenidad, y era Juan José de Austria. Este príncipe era uno de los bastardos, de los muchos, digo bastardos porque era lo que se utilizaba en la época, hoy sería extramatrimonial, pero bueno, en aquella época era uno de los bastardos del rey. Y no fue reconocido hasta los 13 años, y quiso reconocer a este hijo, que luego, además, para la historia de España ha quedado como un gran diplomático y un gran militar. O sea, que luego, en fin, la formación que tuvo fue un hombre que desarrolló su carrera en los cometidos que le habían encomendado. Y el rey lo reconoció y le dotó de alteza, del honor de alteza, en fin, con las haciendas correspondientes, porque había sido hijo de una gran actriz de la época, porque estas cosas pasaban en aquella época, que era María Calderón, que se conocía como La Calderona, una gran actriz de comedia, de turgentes pechos, ponía las crónicas, de escadera, no sé cuánto, en fin, y el rey pues se enamoró locamente de ella, y como consecuencia de eso tuvieron este hijo que se lo reconoció. Bueno, un pequeño inciso para que veáis que la salsa rosa viene ya desde hace mucho tiempo. Has nombrado 2 veces a Dios. Sí. ¿Por qué Dios y la Iglesia, digamos, son tan importantes en la novela? Bueno, son importantes porque era importante en la época, en el siglo del Barroco y a final del siglo de Oro, la presencia de Dios estaba en todos los sitios. Es decir, a ver, los grandes padres de la Iglesia formaban parte del Consejo del Consejo de Ministros, que era la Junta de Regencia, por ejemplo. Uno de los que aparece reflejado en la novela era el arzobispo de Toledo. El arzobispo de Toledo, además de primado de las Españas, era inquisidor general del reino. Tenía todos los títulos que tenía que tener e influenciaba y mucho en las decisiones a tomar. Lo que ocurre es que muchas de las decisiones a tomar no eran por el bien de España o por el bien del país o del imperio. A veces era por sus propios intereses de sus diócesis. Pero al mismo tiempo que había grandes prelados, grandes padres de la Iglesia, que influenciaban en los consejos de regencia, o en el Consejo de Castilla, en el Consejo de Aragón, también había otras personas, conventos, sacerdotes, sin ningún título, nada más que el título de estar con sus parroquias, que ayudaban realmente, porque había muchas casas de misericordia. Las casas de misericordia era donde se acogía a los desarrapados, donde se acogía a los pobres de solemnidad, donde se les daba, aunque fuera un mendrugo de pan, o se les vendaba una herida, y esas personas no tenían ningún tipo de ayuda, eran personas que además predicaban la palabra y demás. Entonces, una época de gran profesión en la fe, de mucho misticismo, así aparece en el arte, y también de muchas supersticiones, como te he dicho antes. Por eso Dios estaba siempre en todos los sitios, en la mentalidad de la época. ¿Y la mujer cobra, digamos, un papel protagonista principal en la novela? Aquí sí, para bien o para mal, no lo voy a decir. El papel de la mujer en aquella época, me vaya a disculpar, pero era de aquella manera. Se esperaba de una mujer un buen casamiento, con una buena dote para el esposo, matrimonios de conveniencia, sobre todo en las clases altas y poderosas, muchas veces se casaban entre ellos mismos. Es decir, el tío de hecho, Felipe IV se casó con su sobrina, Mariana de Austria, de ahí sale Carlos II, el hechizado. Y entonces, pues bueno, la mujer se esperaba poco menos que pariera constantemente, y eran casamientos muy jóvenes, mujeres muy jóvenes, los maridos no tanto, porque y además eran segundas nupcias, terceras nupcias en nuestros casos, y por las crónicas que hemos estudiado, gran parte, sobre todo la vida de algunas de las nobles, gran parte de su vida pues se la llevaba encinta, por utilizar una palabra de aquella época, ¿no? Pues embarazada. Y entonces, solamente a las nobles se les permitía tener ciertas actividades, el acceso a la cultura, sabían leer, escribir, apreciaban las artes, y tener algunas actividades de beneficencia. Y también a las religiosas. Había personas, por la vida, la biografía de estas mujeres, que acudían a la vida religiosa para poder tener pues, el acceso a la cultura, a la educación, a leer, a escribir.
Y el resto, que no estaban en esas capas privilegiadas de la sociedad, pues bueno, ayudaban, trabajaban en casa, en los negocios familiares, de ahí vienen los talleres de hilanderas, las famosas hilanderas de los cuadros, y servicios, en fin. Entonces, la mujer en esa época no tenía un papel predominante, yo lo siento, pero es que esto es así, y se la utilizaba en la mayoría de las veces como moneda de cambio para concertar buenos esponsales, incluso entre los reinos. Es algo que esto ya lo sabemos. Sí. En mi novela sí que tiene un papel muy importante. Hay varias mujeres y cada una dentro de su clase social, pues tienen, digamos, poder. Son mujeres empoderadas, que detentan un poder y ellas pueden dar órdenes. Otras las reciben también, porque ahí, bueno, que no quiero desarrollarlo mucho. Pero nos vamos a encontrar grandes sorpresas referidas a la mujer en este libro, para bien y para mal. Y yo lo tengo aquí apuntado también, arte. ¿Veremos arte en tu novela? Sí, claro. Digo claro porque venimos del siglo de oro. Entonces, una novela que se ubica en los coletazos finales del siglo de oro y ya en el barroco. Tengo que decir que la novela es un poco barroca en ese sentido, porque tenemos una primera parte donde se sitúan las escenas en diferentes capítulos con muchos personajes para mostrar una sociedad coral, una sociedad amplia, y que a partir ya de este primer tercio, pues las tramas más secundarias pues se van quedando atrás para coger fuerza a la trama principal. Pero sí, el arte aparece, y aparece pues pintores como Velázquez o Murillo, y por supuesto Zurbarán, nuestro pintor universal, ¿no? Que aquí extremeño es más de la provincia de Badajoz, para de Fuente de Canto, que recomiendo que lo visitéis allí. Y sí que aparece el arte porque estaba muy presente. Tened en cuenta que, claro, ahora puede parecer que los cuadros han estado siempre en los museos, pero los cuadros viajaban, los óleos, los lienzos viajaban de un país a otro, de un territorio a otro, porque los artistas vivían de cada cuadro. Pintaban un cuadro y le pagaban por eso, cuando le pagaban, que había veces que no le pagaban y no lo podían reclamar, y era su forma de vida. Entonces los más afamados pues se los disputaban las cortes, iban a unas cortes, iban a otra corte y estaban en constante movimiento, tanto los cuadros, también los artistas, los guitarristas, que también aparecerá alguno ahí, los músicos en general. Entonces el arte está presente porque es finales del siglo de oro y el barroco, tenía que estar presente de alguna manera. Hemos dicho que es importante la presencia de Dios, de la Iglesia, de la mujer, que ya nos aventuras que es importante. ¿Y los gremios son también importantes en la novela? Claro, sí, los gremios son importantísimos porque los gremios detentaban el poder. Y digo detentaban sabiendo que utilizo ese verbo. Y detentaban el poder porque los gremios era la burguesía de la época. Entonces estaba el gremio de orfebres y plateros, que era riquísimo, era el que hacían los empréstitos, le daban los préstamos a los nobles para que ellos tuvieran su vida de apariencia. Y el gremio de bodegueros, minateros, que parece un poco, pero eran importantísimos en aquella época. Y cada gremio elegía a un representante. Y ese representante era regidor o corregidor del cabildo. Y tenía la potestad de, junto con otros, pues crear la normativa, las leyes, las ordenanzas del cabildo ellos mismos se autogobernaban. Entonces, claro, se favorecía en la mayoría de los casos a los gremios que participaban. Pero era sobre todo el poder. Venía por el poder económico. Con el tiempo, no solamente las mujeres que fueran religiosas o pertenecientes a la realeza o a la aristocracia en general tenían acceso a la cultura. Cuando la burguesía ya se empodera y tiene un poder que dice vosotros vivís porque nosotros prestamos el dinero y tenéis que prestarnos vosotros también una serie de privilegios y tal, la mujer burguesa también tiene un acceso a la cultura, tiene un acceso a la educación, a los textos, a los óleos, etcétera. De la novela te voy a preguntar nada más que ya un par de cositas. Bueno, sabemos que se centra en Extremadura, que ya te lo hemos oído en alguna entrevista por la portada. Me imagino que veremos cosas sobre Zafra, quizá Feria. Pero ¿por qué eliges precisamente que sea en Extremadura? Bueno, y que aparezcan... Hombre, sabemos que te tira mucho tu tierra, claro. Pero que puedes haber elegido cualquier otra comunidad o cualquier otra ciudad. Dentro del imperio de los Austrias, desde Flandes al reino de Nápoles, a Nueva España o el virreinato de Perú, cualquiera podía haberse elegido. A ver, elijo Extremadura porque a mí me gusta Extremadura. Yo vivo en Extremadura, desde pequeño, aquí he hecho toda mi vida, la sigo haciendo, aquí he vivido, me he casado, Ana lo ha referido muy bien, tengo mis amistades, y me gusta Extremadura. Entonces quiero potenciar la visión de Extremadura, pero de otra Extremadura diferente, la Extremadura del barroco, la Extremadura también del siglo de oro. Y además, teniendo la monumentalidad que tenemos, la historia, el patrimonio, el arte,
tanto en Zafra, como has dicho, en Feria, en Fuente de Canto, de donde es Zurbarán, en Guadalupe, pues es que estaba, vamos, tenía que ser, en mi gusto, que parte de la trama está en Extremadura. Y además tengo los mimbres más que suficientes para situar esta trama histórica aquí en Extremadura, porque la parte de la novela negra, bueno, pues un asesinato o un robo, un crimen puede ser en cualquier parte, eso es algo más, pero lo que es la parte histórica, el fundamental, es aquí en Extremadura, porque yo así lo he querido, me gustaba, y además que hay mimbres más que suficientes para situarlo. Antes has dicho que has estado casi 3 años. Sí. El proceso de documentación, de ver, de encontrar, de visitar, sabemos que te gusta viajar. Sí, bueno. Pero en este caso es viajar por trabajo, de estar seguro que muchas horas metidos en bibliotecas, en registros, en preguntar. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Hombre, es verdad, yo creo que viajar nos gusta a todos, Sí. porque viajar nos gusta a todos. Y sí que a veces lo que intento es que los viajes que yo programo o que programamos, pues que sean a sitios que yo necesito esa documentación también. He visitado muchísimos museos y he visitado muchísimas exposiciones. Uno de los museos que recomiendo, por ejemplo, es el Museo de la Historia de Madrid, que estuvimos allí, o el Museo del Traje de Madrid. Por cierto, el Museo del Traje de Trujillo, que casi nadie lo conoce. Sí me ha aportado menos documentación, pero también. Entonces, la documentación ha sido a través de visitar exposiciones, cuando hay una exposición en España, incluso he ido fuera, porque hemos estado en Marruecos, en Italia, en Portugal. Con el tema de los esclavos, por ejemplo, visitamos la zona sur de Portugal y estuvimos en Lagos, que tenía además, tiene la Casa de los Esclavos, que está allí, y un poco esa ha sido la documentación. Por supuesto también mucho texto, mucho archivo, como tú dices, cronistas oficiales, que también me han abierto mucho las puertas, y ha sido un proceso arduo. En escribirlo he tardado 1 año, poco más de 1 año. 1 año y 1 mes, 2 meses, bueno, no sé cuantificarlo ahora mismo, pero poco más de 1 año. Pero todo el proceso de creación, desde que yo ideé la novela y hasta que ya la línea argumental, y todo esto ha pasado más de 3 años, 3 años de mi vida, gustoso, dedicado a esto y a más cosas, obviamente, pero compartiéndolo con el ocio, con este tipo de ocio para mí también. Pues yo de la novela no te voy a preguntar nada más, no sé si tú quieres que digamos alguna cosita. No, una pincelada. Hay algunas tramas que antes no he dicho, las tramas poco visibles o invisibles, que también están a lo largo de la novela y que a lo mejor no son tan perceptibles, pero que son fundamentales. Lo he dicho también al principio. Por ejemplo, dice que me gusta viajar y me gusta comer. No sé si alguien se ha enterado alguna vez que me gusta comer también mucho. Y entonces, pero la gastronomía de la época es muy importante. Aquí, por ejemplo, que tenemos todavía un convento que hasta ahora ha hecho muchos dulces monacales, lo tenemos también en Ciruela, en el pueblo de mis suegros, y lo tenemos en Zafra, por ejemplo, o en Madrid, en muchos sitios. Pues toda esa gastronomía aparece reflejada de aquella manera, sin ser muy consciente, pero es que, claro, los personajes, para ser reales, tienen que comer, y tienen que comer la comida de la época. Los nobles comían de una forma, con unos festines y unos manjares, que también los recreo allí, que igual hoy no nos gustaban mucho, las manitas de cerdo, las sopas de cresta de gallo, en fin, en ese ámbito, ¿no? Pero el pueblo, la gente sencilla, pues era otra cosa, eran las castañas, las bellotas, en fin, las gachas, por ejemplo, que no las nombro, pero bueno, en ese tipo de comida. Y luego pues todo esto van acá. Y luego otra de las tramas que aparecen como poco perceptibles es la trama de las modas. Los corpiños, las esclavinas, las azafradas de lana, son aquellas mantas que se utilizaban en la época, o las capas de estameña, pues todo eso también aparece, porque los personajes, como en la vida real, tú comes, tú te vistes, tú tienes encuentros con familia, con vecinos. Entonces, todo eso hay que estudiarlo para que sea lo más real posible y adaptado a la época, porque la novela histórica no solamente conlleva el marco, como he dicho, geopolítico, territorial y de clases, la diferencia de clases, que es otra de las tramas, digamos, que aparecen poco perceptibles, pero que si tú lo lees con atención, yo recomiendo una lectura reposada, sin prisa, dedicándose mucho a los detalles. Pues todo eso aparece y te tienes que instruir y documentar. Y no hemos hablado de la portada, que yo creo que es súper llamativa. ¿Tenías claro este tipo de portada? O desde, por ejemplo, en la editorial te han indicado, te han dicho, pues podemos hacerlo así. Yo quería que en la portada apareciera un motivo extremeño, principalmente. Entonces me hicieron varias propuestas. Una de las propuestas era Guadalupe. Yo, que la verdad me encanta, si lo abrís un poco, ya veis que es una preciosidad, tal cual.
Lo que no sabía era el montaje, cómo se iba a hacer. Pero sí que quería que hubiera un motivo extremeño, porque parte de la trama, Sí. la trama, digamos, más principal, la trama más negra, sí que, en el buen sentido de la palabra, sí que aparece en Extremadura. Entonces me propusieron este tipo de portada, también otra con Zafra y con otras ciudades. Y yo elegí, de entre las que después de estar viendo unas, otras y más, elegimos esta en concreto, porque además yo creo que es espectacular, llama muchísimo la atención, se la han currado muchísimo. Mucho. Penguin es Penguin, ya está, es lo que hay. Y refleja muy bien quién no conoce el templete mudéjar de Guadalupe. A ver, quién no lo va a conocer. Y tiene mucho que ver también con la trama y dónde se desarrolla la trama, ¿no? Y aparte de Guadalupe aparece. Entonces, no elegí yo desde el principio esta, porque estas fueron de las posteriores, me fueron dando diversos formatos, hasta que ya apareció esta con otros matices que yo fui sugiriendo un poco, pero sí, sale de eso. Yo dije que quería un motivo extremeño y ya el equipo de marketing y de diseño gráfico ya empecé. Bueno, al principio no me hicieron mucho caso, pero yo seguí que quería un motivo extremeño, y eligieron esto, que para quien no lo conoce, porque hay gente que no lo conoce, Guadalupe, aunque le parezca imposible, pero hay gente que no lo conoce. Sin embargo, si no lo conoces, te llama igualmente la atención, porque es misterioso y no sabes muy bien qué es lo que puede llevar. En ese sentido, pedí un motivo extremeño. Muy bien. Bueno, pues hoy empieza, digamos, esta gira de presentaciones. Bueno. Tienes ya, me imagino, que varias fechas ya concretas en distintos lugares, ¿no? Bueno, lo más inmediato tenemos, así digamos, de renombre, aunque para mí todos son importantes, porque todos los lectores son importantes. Gracias a todos los lectores estamos aquí, si no fuera por eso no estaríamos. Pues tenemos, bueno, mañana vamos a Capilla de forma inmediata, porque siempre me han tratado muy bien, querían que fuera, estaba aquí en el pueblo, pues dije, pues venga, pues mañana vamos para allá, y vamos a ir. Y luego tenemos el 17 en este mes, por ejemplo, el 17 estamos en Guadalupe, que lo presentamos allí, luego el 23 creo que estamos en Mérida, el 24 en Zafra, y bueno, hay mucha más eso, y por ahí andamos. Por eso es Mundo de Dios. Aunque está recién presentada la novela, los escritores, nosotros por todos los que venís, ¿no? Cuando hablamos de, digamos, pues si escribís a diario, algunos lo tienen pues como su trabajo, otros que no pueden. El otro día vino una escritora de mi extremeña, Esperanza, y ella dice que está deseando acabar de cenar, meterse en la habitación y ponerse a escribir. Y el marido le dice que hace tanto tiempo dentro, y dice, escribir. Entonces, aunque tú tengas ahora mismo esta novela, ¿estás ya como ahí viendo algún otro proyecto? ¿Estás escribiendo algo? Yo tengo una novela muy avanzada, pero esto no se puede decir. Pues entonces, Emilio, córtalo. Bueno, bromas aparte, sí que estoy trabajando en otra novela, también histórica. Tengo muchísima documentación y es que daba para escribir muchas más novelas. Lo que pasa es que en la editorial querían un formato concreto, no querían más de 400 páginas. Es que luego, a ver, según el grupo te tienes que adaptar un poco a lo que dicen, si quieres estar, y queremos estar, obviamente, queremos estar. Entonces tengo mucha documentación y mucha fantasía también. Y entonces sí que estoy trabajando en otro proyecto que lo tengo muy avanzado, pero vamos, avanzado de más de la mitad de lo que puede ser una novela. ¿Que se publica o no? Eso ya no lo sé, porque muchas veces se escribe y no se publica. Eso también no es llegar y decir, pues ahí vamos. ¿Llevamos cuántos años llevamos? 15 años ya, por lo menos, entre la primera novela hasta llegar a este grupo. La cuestión es seguir escribiendo para ti, escribiendo para compartir con vosotros, como cuando era pequeño y escribía los cuentos en el colegio, que tenía los de pulpite, contándoles siempre los cuentos que escribía. Y si llega una grande, como es el caso, y te toca, pues mira, nos ha tocado y tan contentos y a compartirlo con todos vosotros. Y si no, pues a seguir trabajando, esforzándome. Y ya. No es falsa modestia, es que es así, no hay otra forma de trabajar. Por último, no lo he leído porque hasta ahora no lo hemos tenido. ¿Queda a lo mejor abierta la trama para una posible segunda parte o queda cerrado, es decir, la Biblia Escarlata es la Biblia Escarlata y no vamos a tener una segunda? Queda cerrada. Cerrada. Pero también se puede abrir. Valen las dos opciones. Pero en principio la Biblia Escarlata solamente va a haber una. Vale. Puede haber una novela, que de hecho lo estoy trabajando, en una época histórica similar, porque claro, el siglo de oro da para mucho, y el barroco, que es siglo y medio, siglo XVII y mitad del siglo XVIII, es también. Pero desde luego lo que me apasiona de la novela histórica es que sea dentro de la época de los Austrias, porque este es el último Austria y luego ya vienen los Borbones y ya ahí no me apasiona, ya no me apasiona. Pero los Austrias sí me apasionan más y bueno, es cuando toda la grandeza de nuestro patrimonio histórico, nuestro arte y todo esto.
Entonces sí que es posible que en la época de los Austrias, no sé si con este mismo rey o con otro, Con otro. pueda haber otra novela histórica. Bueno, pues aunque hemos hablado mucho y de mucho, ahora es vuestro turno, si queréis hacerle alguna pregunta, si alguien se ha leído ya la novela sin hacer spoiler, ¿eh? Si le quiere preguntar algo, es vuestro turno. Y si no, pues ¿No? nada. Y si no, pues no pasa nada. Sí, Lali. Hombre, claro, Lali, yo te estaba Si no habla esperando. Lali, no hay Oye, presentación sin pregunta de Lali. hoy ha estado en mi casa, porque es muy amiga de mi madre, y le digo, a ver si me dice si me va a preguntar algo. Digo, pero no ha dicho nada. No, es que además pregunto a todos los escritores. Y Lo a sé. todos los trato iguales. Hombre, por supuesto. No quieres decir que porque yo sea amiguita, ella trata diferente. Bueno, Bueno, tú has contado leer el libro y además con paciencia, porque soy adicta. de forma reposada, sí. Lo sé, lo sé. Entonces tú has contado en el libro todo lo que pasó en tiempo de los Austrias, pero te has remontado en la vida actual. Porque si tú, por lo que has explicado, has encontrado todo lo que está ahora. Nos metemos, por ejemplo, en el tema de Cataluña, que hay prebendas. En aquellos años hubo prebendas. Tú hablas también de los asesinatos, hay asesinatos. Lo que se ha adelantado es la mujer, que la mujer no era aquella mujer caída, sino que hemos levantado. Pero todo sigue exactamente igual. O sea, hay esclavos, pero esclavos de muy diferente. Hay esclavos ahora que trabajan por muy poco sueldo, pero tienen que trabajar y dejar de ser esclavos. Todo este libro, que lo leeré, me llamará mucho la atención, no tanto en sí porque pueda ocurrir en Guadalupe, que será también, sino porque verdaderamente estás reflejando lo que hoy en el 2023 está ocurriendo. Está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Cómo acabará? No lo sé, pero es exactamente lo mismo que ocurrió en tiempo de los Austrias. Te has metido a ello, Óscar. No sé, cuando leas el libro y en soledad, que me tenga mamá. Y yo te diré como, pues esto me ha parecido bien, esto te ha faltado este Lali te lo dirá. Sí, sí. Y yo te lo Soy diré. consciente. Casi que agradezco que no lo hayas leído todo. Por si acaso. Por si acaso. Yo te lo diré, pero lo diremos en soledad con permiso de Olga, porque es una Bueno, soledad... te da permiso, vamos. Es la mejor esa crítica. soledad que se puede tener entre amigos. Me gustará leerlo, porque todo eso está ocurriendo ahora mismo. Todo el mundo. Seguimos siendo esclavos de poco ganar, seguimos siendo esclavos de lo que está... No nada de política, pero aquello fue política, lo concluyó con el rey, que era la cabeza, era Dios por encima de Dios, y luego vinieron otros intereses, se le daban unas prebendas, ahora también se cree que se darán otras prebendas y todo aquello lo vemos como algo que no ha ocurrido. Todas esas cosas. Un buen Pues análisis nada. de Lali. Muchas gracias. Bueno, por aquello de que la historia se repite, con muchos matices. No, Pero igual dentro de 300 años nos recuerda. Pero Óscar, si esto es un baúl como la ropa. Sí. Tú la ropa te la guardas, pero le das la vuelta al baúl y tienes la misma ropa. Ya te lo comentaré. Muchas gracias. Lo leeré con muchísima tranquilidad. Pues bueno. pues Si alguien muchas quiere gracias. alguna pregunta más, Verás, sí. has dicho que te vas a seguir centrando en la novela histórica, o Sí. porque, claro, yo he seguido todos tus libros, entre la evolución, sé que te gusta mucho el arte, porque siempre... Y entonces, pues, quería decir si tus próximos libros ya te vas a centrar principalmente en esto, o vas a cambiar, o depende de la En principio historia. me voy a centrar en la novela histórica, que puede conllevar, además de novela histórica, novela de aventura o novela negra, porque puede tener ribetes, matices diferentes. Pero el próximo sí, finalmente me lo publican, porque igual esto ha pasado una vez y no me vuelven a publicar, que todo es posible. Va a ser novela histórica, sí, con matices de otro género, pero en principio es novela histórica. Muy bien. Bueno, pues a pasar. ¿Alguien más? Me ha avisado ¿Sí? la pregunta que, como llevas ya 7 novelas, te iba a preguntar que cuándo iba con la octava ya. Ah, bueno. Ya nos adelanta que está en ello. Un poquito es, la portada ya al principio cuando la vi en Madrid, me creía que era, porque da también así ese misterio, el Panteón de los Hombres Ilustres de Madrid. Ah, Hay sí. una entrada así con una...
y el jardincito, y digo, pues será esto, ya lo has aclarado que no es eso, y decirte Sí, que además templete me de gustan Guadalupe. mucho los detalles y las palabras tremendas que vas diciendo en el desarrollo de la película, o sea, de la novela, comían esto y tal, toda clase de detalles, el vino de no sé qué, que lo hacían en montaña. Es que el vino bueno está rico, ¿eh? Con una tapita. Eso me gustaba, Bueno. me gusta mucho, pero ya voy por el tercero, asesinato. Bueno, no, no digas No. nada, por favor. Bueno, Bueno, Manoli tenía... Bueno, sí, sí, decirte que sí. No parece una de esas. Nada, ya no Nada, digas más. ya. Jacinto, déjalo Hasta ahí. ahí. Que sí, que la séptima es la que más esfuerzo técnico porque me la han exigido, porque yo lo presenté con otra estructura, con otro formato, y desde que firmé el contrato, antes lo decía Ana, la alcaldesa, como hay tantas Ana, algunas, y me han exigido mucha dedicación y mucha diversidad técnica y un formato muy concreto. Entonces, bueno, pues ya está. Pero que son 7 y algunas que he quemado, que alguna vez lo he dicho. Algunas que he quemado de mi juventud, incluso de la infancia, novelas más infantiles, que mi mujer me ha regañado porque me ha dicho que aquellas novelas infantiles, juveniles, quizás hoy pudieran tener una salida, pero esto de los impulsos, es decir, pues no me la publican, pues la quemo. Y alguna he quemado, ¿eh? Desde la última esta, entonces, pues bueno. 6 o 7 años. No, desde la última, no, 4 años. Fue sí, el buscador de Caracola justo antes de la pandemia. Y luego, pues, bueno, nada, yo te lo agradezco que se te haya hecho largo. No, yo no sé, ya te lo he dicho muchas veces, yo del martes y Bueno, pues ya está. pero esto sí me lo leo. Gracias. Manoli tenía una pregunta. Yo tengo un comentario. Bueno, yo tengo la suerte de que ya voy por la mitad y ya la estoy disfrutando mucho, la estoy leyendo tranquila. Me gusta mucho el vocabulario, las palabras de la época también. Me impresiona la cantidad de información que has podido recopilar. No solo históricas, sino también efectivamente las costumbres, cómo describe el tráfico, cómo se mercadeaba con obras de arte, también con los vestimentas, nuestra lana merina. O sea, disfruto mucho porque además veo ahí reflejada nuestra tierra y al mismo tiempo también el vínculo con Flandes, porque yo vivo allí, entonces veo el ambiente, digo, cómo habla el castillo de allí de Gante. Es como, entonces verdaderamente lo estoy disfrutando mucho. Lo estoy recomendando mucho. Recomiéndame allí en la Unión Europea. Mira, tengo un chat de 1000 españoles, al que ya lo he mandado, otro de 600 y pico extremeños, que también lo he lanzado ya para que se difunda por ahí. Ya hay que ir, se va, ¿eh? La alcaldesa me ha acompañado con cosas, la he recogido. Sí, Y pues aquí no es broma, pero la periodista también me acompaña, así que vamos para allá. Bueno, pues nada, quedamos abiertas esa puerta. De hecho, se están haciendo conferencias ahora, aprovechando la presidencia española, sí. de manera totalmente con la sociedad civil, para poner en valor a España en la conquista de América y hacer desaparecer la leyenda negra. Y a raíz de, cuando yo a la persona que lo está organizando, que es un buen amigo también, le hice, mandé tu novela, le llamó la atención porque le dijo, oh, esto también es un poco la historia española. Y eso hay que investigarlo. Bueno, pues ya te lo agradezco. Sí que es verdad que hablamos hace 3 o 4 años, porque cuando se publicó el buscador de Caracola, o sea, sí, el buscador de Caracola, pues la editorial, que ya también fue un salto importante, que era una editorial de capital vasco, con asiento en Bilbao, que es Beta, Ediciones Beta, pues me propuso una pequeña gira, por decirlo así, de presentaciones fuera del país, y nos dio tiempo a ir al Instituto Cervantes de Manchester y también al de Roma. Y luego estaba previsto ir a Lisboa, que Lisboa parece que nos queda como muy a mano, pero porque queremos mucho a la ciudad de Lisboa. Y a Bruselas, ¿te acuerdas que te lo comenté? Y además Carmen, que está detrás de ti, dijo que ella se venía con nosotros en el avión, que ofreciste tu casa para quedarnos, y vamos a presentarla en una librería, que es la principal librería en castellano, en español de allí de Bruselas, con lo cual, mira, pues ya está, pues sigamos ahora con esta. Pues sí, sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Manoli. ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿No? Yo te iba a preguntar qué había supuesto, cuánto trabajo había supuesto, o inventarte o coordinar esos personajes, su trama, o investigar en la historia acontecimientos, fechas, etcétera, para ubicar esos personajes.
pero ya ha quedado claro que la investigación ha sido abismal. Ha sido algo así. Claro. Bueno, pues lo que te he dicho, para algunos ha sido más ocioso, porque, por ejemplo, para el tema de, que hemos hablado antes, de los vestidos, de que era lo que vestían las damas de la época o la gente de la burguesía, y para el tema de las comidas y todo eso, bueno, pues vas a museos, visitas ciudades, los sitios históricos donde se desarrollan, pero para otras tramas de mayor enjuncia, sobre todo el tema político de las embajadas de los Austrias en el imperio, pues eso ya es, tienes que trabajar mucho y tienes que estudiar mucho texto, mucha bibliografía. Hoy, gracias a Dios también, con el tema de Internet, pues si pides permiso y te lo dan. Por ejemplo, mira, para este tipo de mapas, que este era un mapa de la época, este es un mapa real y no está aquí de forma baladí, tiene mucho que ver con el Imperio de la Austria en el mundo. Pues este mapa, este mapa mundi, para que poder estar aquí, el grupo editorial lo ha tenido que comprar a la casa cartográfica que lo tiene en su poder, para poderlo reproducir en las novelas. Hay uno, que es este del principio, y luego, que es un mapa mundi, y luego es otro con las posesiones de los Austrias en Europa, lo que era el Imperio de los Austrias, y que es donde aparece Flandes, el Reino de Nápoles, posesiones en el Mediterráneo y demás. Y entonces, pues bueno, pues te autorizan, porque yo para algunos textos que he podido consultar me han autorizado a través del grupo editorial, porque sin eso, no, por mucho que yo diga, oye, mira, que quiero escribir, pues no, porque es que hay muchos investigadores, no solamente novelistas, sino para másteres o para otras cosas de universidad, y tienen que tener, pues bueno, a lo mejor te dan el permiso cuando pasa un año y pico, pero sí que a través de la editorial se canalizan estos permisos y te los dan antes, pero tienes que concretar qué es lo que quieres. Tú no puedes decir, quiero saber la moda del Imperio de la Austria, no, tienes que decir, quiero saber de tal época a tal época, qué tratados hay de moda, o qué tratado hay que me ocurrió, porque seguía a un artista concreto, que no voy a desvelar, que era un gran guitarrista de la época, y era español. Y entonces, pues quería saber, porque claro, los nobles se divertían, entonces también tienes que documentarte cómo se divertían. Y no hemos hablado, por ejemplo, que no voy a hablar más, sobre el Palacio del Buen Retiro, que Felipe IV, el rey Planeta, pues quiso hacer del nuevo Palacio del Buen Retiro la mejor pinacoteca de toda Europa. Y le sorprendió la muerte, aunque fue uno de los reinados más grandes de la historia, porque 40 y tantos, de aquella época sobre todo, de los Austrias, con 44 años creo de reinado, y casi lo consiguió. Entonces, pues, bueno, pues se requiere mucho esfuerzo, la verdad, pero muy contento de haberlo realizado. Óscar, ¿el principio de la obra como un flechazo que te vino o es que algo que tú estabas ya dándole vueltas al coco? Pues fue, si te digo la verdad, de la forma menos esperada y más espontánea, escuchando un romance popular. Un romance popular que se sitúa en Guadalupe y que se sitúa en Zafra. Un romance popular que está contrastado, por ejemplo, por Bonifacio Gil, que era uno de los grandes romanceros de la época, sí, que nació en Santo Domingo de la Calzada, falleció en Madrid, y que tiene un romancero extremeño, se llama El Romancero Extremeño, que habla de unos personajes en concreto. Y de ahí, pues bueno, empecé a imaginar, pero no narro lo que digamos que es. Al final de ese romance es cuando empieza esta historia de los protagonistas principales, pero fue de forma espontánea. Íbamos a un viaje por Extremadura, que habíamos dicho, íbamos a Las Urdes, a pasar unos días a Las Urdes, que nos gusta mucho la zona del norte de Cáceres, Extremadura en general, pero íbamos hacia Las Urdes y bueno, tenía un CD, lo pusimos, a Olga le gusta mucho la tradición, el folclore, ella ha sido folclorista también, y lo escuché y yo no dije nada, pero luego lo volví a escuchar y lo volví a escuchar ya a posta, y me surgió una historia que, bueno, empezó ahí y terminó en el libro. De esa forma, de la forma más espontánea, porque a veces buscas historias y no te surgen, lo que te surge no les convence, y esto surgió de esa forma. Un romancero popular extremeño. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Óscar, que hayas decidido que la primera presentación sea aquí en la Biblioteca Cabeza del Buey. Te deseamos lo mejor, sin duda, que sabemos que va a venir, muchas seguro. Y ahora, perdón. Perdonada. No, me firmarás ahí. Sí, eso hombre, iba a decir. claro, Que allí uno o dos. allá al fondo está
están los libros para que podáis comprarlos. Sé que algunos ya lo habéis comprado y lo traéis para que lo firme. El que no, lo puede comprar allí. Óscar se va a poner en la mesa de al lado y los va a firmar. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias porque hoy el día estaba también para salir poco de casa. Os merecéis un premio. Agradecemos mucho que estéis esta noche así. Aquí el aplauso es para vosotros también. Muchas gracias. ¿Pero vas para allá? Sí, por ahora. Venga.